Tomen su lugar, hermanos. La hermana vi que mandó un recado en la mañana para pedir que oremos por su hermana, que se encuentra muy enferma. Ella está ahorita en Moctezuma. La mandaron llamar y está allá. Y precisamente de eso vamos a hablar, hermanos, sobre la oración, pero según Pablo, cómo Pablo miraba la oración. Pablo era una persona realmente ocupada. Si usted lee el libro de los Hechos, no solamente la historia completa, pero si trata de leer entre líneas, encuentra que el apóstol Pablo tenía una agenda muy apretada. Desde que despertaba hasta que se acostaba, y no se acostaba a las 6 de la tarde. Yo me imagino que muy noche, porque siempre tenía gente que quería saber el plan de Dios, más todas las cosas que le ocurrieron, todas las cosas que le ocurrieron durante su ministerio. Hay que leer los hechos y hay que leer sus cartas y darnos cuenta de la gran cantidad de situaciones en la que el apóstol Pablo a veces se encontraba. Así que en una palabra, era un chico bien ocupado. A veces nosotros decimos que estamos ocupados, pero comparados con el apóstol Pablo, hermanos, no le llegamos, ¿verdad? Realmente era una persona muy ocupada, pero lo que me llama la atención, que en medio de tanta y tanta ocupación, el apóstol Pablo tenía tiempo para orar. Como leímos en este pasaje de Hechos capítulo 16, donde él está en una circunstancia junto con su compañero, que bien podría decir, pues, a cómo estoy y en la posición en la que me hallo, no tengo tiempo para orar. Y dice que Hechos que él oraba, y la gente se daba cuenta que oraba porque tenía un devocional ahí encerrado en la cárcel, puesto en un cepo, con sus piernas y sus brazos y su cabeza, pues con aquel gran pedazo de madera, con hoyos nomás donde cabían las manos y la cabeza, y en esa posición tan incómoda, porque es realmente muy incómoda, él y su compañero oraban a Dios y cantaban a Dios. Y es de imaginarse que todas las otras situaciones en las que a veces se hallaba, el apóstol Pablo oraba a Dios. A lo mejor no tenía un tiempo devocional ahí, como los que a veces nosotros tenemos, de 10, 15 minutos. No, los problemas le estaban cayendo encima y él tenía tiempo para orar a Dios. Y además de ser una persona que oraba, él tenía muchas cosas que decir sobre la oración a la gente con la que él, pues a veces se encontraba. Por ejemplo, la primera cosa que vemos en Romanos capítulo 15, versículo 30, el apóstol Pablo pide, ¿qué cosa? Que oren por él. Que oren por él. Por eso dice el 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos. O sea, los romanos, la iglesia en Roma
recibe esta petición. Y me llama la atención que les pide no por ellos mismos, dice que el Señor Jesucristo haga la obra, que por medio del Espíritu Santo. Y es cierto, hermanos, aún la vida de oración no son asuntos nuestros. ¿Cuántas cosas no hemos tenido en el pasado? Talleres de oración, caminatas de oración, bueno, una gran cantidad de oportunidades para aprender de la oración y creo yo que con mucha tristeza y aún con todo este estudio que se ha recibido, todavía no aprendemos a orar. Y el apóstol Pablo por eso dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, o sea, que Él sea el que haga esto en sus vidas. El luchar en oración, bueno, no habla de un periodo devocional, habla un periodo de quebrantamiento y petición a Dios, casi como decirle a los romanos, fíjense lo que va a pasar con mi vida, voy camino a Judea, voy a rumbo a Jerusalén, quiero que yo sea agradable a los creyentes en ese lugar. Bueno, el apóstol Pablo tenía mucha preocupación, de veras, y creo que es una preocupación muy sana. No le quitó el gusto de ir hasta allá, de ir hasta aquel lugar y predicarles a las gentes. Usted sabe que el apóstol Pablo hizo un gran trabajo. Por eso es que en el Nuevo Testamento, una buena parte de los libros que vienen ahí escritos fueron escritos por el apóstol Pablo. Y todos dirigidos a iglesias en particular. Porque el apóstol Pablo anduvo en muchos de esos lugares y establecía iglesias, más o menos les establecía una estructura de cómo debían de trabajar, pero no les quitaba de su mente que la oración era parte importante. Y eso para nosotros también es de mucha enseñanza. Hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no podemos quitar de nuestra vida la oración. Y cuando alguien nos pide que oren por ellos, hay que ser serios con ellos y realmente orar por esas necesidades. La segunda cosa que vemos, la vemos en el capítulo 6, versículo 18 de Efesios. El apóstol Pablo pide a los efesios, oren en todo tiempo. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Una vez más, orar en la dirección del Espíritu Santo. Porque lo que pedimos a Dios deben ser cosas que estén dentro de la voluntad de Dios, deben ser cosas que a Dios le agrade, deben ser cosas que vayan a traer un beneficio importante para la vida de aquellos con los que estamos orando o algunos más. De nuevo, el Espíritu Santo debe estar en el centro de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. El Espíritu Santo debe de dirigir, de ver a nuestros pensamientos cuando oramos a Dios. Cuando abrimos la palabra, cuando la leemos,
y vamos descubriendo enseñanzas que en otro tiempo no habíamos visto en la lectura y ahora nos convencemos de algo en especial y quizás el día de mañana regresaremos de nuevo a estudiar la palabra y una vez más el Espíritu de Dios nos enseñará cosas nuevas. Que Dios tenga bien de veras, hermanos, ayudarnos para entender todo esto. ¿Cuál es el tiempo mejor para orar a nuestro buen Padre Celestial? Hermanos, todo el tiempo. Si estamos enfermos, vamos a orar. Si no estamos enfermos, vamos a orar. Si vamos a comer, pues vamos a orar. Y si no tenemos comida, oremos de todas maneras. No hay un tiempo especial, no habla del domingo, no habla del sábado, no habla del miércoles, no habla del jueves, no habla de un día especial de oración, sino todos los días, todos los días. Ahorita nuestra convención está promoviendo unos días de oración y nos dan los temas, pues está bien. Hay un encargado en eso, pues qué bueno que nos ayude a recordar, pero para nosotros, hermanos, los que hemos aprendido que la oración es parte de nuestra vida, no necesitamos los programas, no necesitamos los proyectos de oración, ya lo estamos haciendo, porque es parte de nosotros y lo hacemos todos los días. Por eso si le preguntaron, orar en todo tiempo significa, cuando nos lo indica un programa especial de oración de los que nuestras convenciones nos mandan, no, hermanos, porque estamos orando constantemente. Al levantarnos estamos orando y mientras vamos moviéndonos durante el día, vamos orando en el Espíritu. Y cuando regresamos, oramos, y cuando vamos a acostarnos, oramos. Y si despertamos a media mañana, media madrugada, oramos, porque eso es parte de nosotros. En Colosenses 1:9, mientras tanto, el apóstol Pablo pide, oren por vosotros. En el anterior era algo individual, personal, pero ahora está hablando por los que lo acompañan. Y el apóstol Pablo tuvo compañeros que anduvieron con él. No solamente Timoteo, era un compañero, Silas, Aquila, Priscila y otros tantos que menciona el libro de los Hechos, gente que le acompañaba y otros más que no menciona sus nombres, pero que sabemos que era gente importante en su vida. Usted, hermanos, debe de tener amistades de oración, no tanto de pasteles y de comida, sino realmente de oración, de orar por todos los obreros, los conocidos y los que no conocemos. Porque si hay algo en lo cual nosotros, los líderes que estamos al frente de una obra, es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Nosotros más necesitamos. Aquí en esta mañana, todos los que estamos aquí, hermanos, más y más necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces nos metemos en problemas y no pensamos que podemos ser causantes de algunos problemas
Que Dios nos ayude a entenderlo. El apóstol Pablo por eso estaba tan preocupado por él, por los que le seguían, porque necesitaba de veras que ellos mismos llenarse de la sabiduría de Dios, llenarse de una comprensión especial de cuál es la voluntad de Dios. Porque una cosa es leer la Biblia, hermanos, y leerla de corrido. Y es más, podemos memorizar. Yo recomiendo memoricen la palabra. Memorícenla. Es importante que memoricemos la palabra. Pero no solamente hay que memorizarla, hay que descubrir qué es lo que realmente Dios nos quiere decir en ese pasaje en particular, que a lo mejor yo necesito hacer algo con mi vida. Yo necesito hacer algo con lo que soy. Y eso nadie me va a ayudar, hermanos. No hay terapeuta psicológico, no hay consejero espiritual en el mundo de la iglesia que me pueda echar mano como Dios. Dios sí sabe lo que nuestra mente necesita y lo que nuestro corazón está padeciendo. Que Dios nos ayude en ello. La cuarta cosa que vemos la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo pide: oren sin cesar. Dice, oren sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar. Y tenemos que llegar a ese punto. Todos los creyentes, hermanos, sin excepción, los nuevos y los que ya tienen tiempo en el Evangelio, más necesitamos aprender a orar sin que nadie nos detenga. No debe haber, hermanos, enfermedad en nuestro cuerpo que nos impida orar. A lo mejor nos obstaculizan las palabras, porque es tanto el dolor que no podemos expresarlo, pero debemos de seguir orando. Y no importa lo que vaya a ocurrir mañana, vamos a seguir orando, vamos a seguirle pidiendo a Dios que Él esté con nosotros. Lo necesitamos. Estamos viviendo tiempos que no son muy buenos, así que hay que estar listo para lo que vaya a ocurrir mañana. Además, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 2:8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. El apóstol Pablo pide que se ore en todo lugar. De nuevo, no es solamente aquí en el templo. En nuestras casas, sobre todo en nuestras casas, al levantarnos o al acostarnos, orar a Dios. No tenemos que esperar hasta ir al campamento para orar, o ir a alguna reunión especial de las muchas que va a haber ahora en octubre y noviembre. Hay muchas actividades anunciadas. Aquí, hermanos, necesitamos
a trabajar por nosotros mismos en este lugar. Y cada vez que nos juntemos, siempre nuestros pensamientos de oración deben de brotar, porque eso para nosotros pues es muy importante. El 18, cuando dice sobre levantar manos piadosas, simplemente está hablando de que no haya obstáculos en nuestra vida que impidan el hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando estamos haciendo algún trabajo con las manos, ustedes saben que mientras las manos están ocupadas, no se pueden hacer otras cosas. Si estamos barriendo, no podemos comer a menos que le echemos un bocado y luego empecemos a barrerlo. Pero simplemente obstáculos para dejar de orar no deben de existir. El pueblo de Dios debe de entender esto, hermanos. El pueblo de Dios debe de ser visto por la oración y que realmente nosotros mismos nos convenzamos que somos un pueblo que no podemos estar ocupados en otros menesteres si la oración no ocupa el primer lugar. Porque tantas cosas que nos ocurren, ¿verdad? Extrañas, inesperadas, ni sabemos lo que va a ocurrir, pero Dios sí lo sabe. Pero si estamos orando constantemente y aprovechamos cualquier lugar donde andamos, pues las cosas inesperadas no nos van a tumbar. Simplemente nos va a hacer reaccionar que de veras estamos viviendo tiempos difíciles. Y por último, en Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo pide que se ore por todas las personas. Y las principales de ellas, hermanos, son los que nos gobiernan. Tenemos que orar por ellos. Dice el apóstol Pablo: por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. De modo, Dios nos lo pide y tenemos que ocuparnos en ello. Ahorita tenemos nuevos gobernantes en Sonora. Necesitamos orar por ellos para que tengan de veras un conocimiento pleno de qué es la voluntad de Dios y puedan gobernar con dignidad y puedan hacer justicia como Dios quiere que se haga. Porque al final de cuentas son gobernantes, hermanos. No son dioses, ni son pequeños mesías. Son gobernantes y débiles como cualquier humano y dados a equivocar como cualquier humano. Pero ahora Dios le ha dado oportunidad de tener un lugar especial en la sociedad, y el apóstol Pablo dice que no nos descuidemos cuando oramos, orar por ellos.
Hay que orar, hermanos, y orar de veras con todo nuestro corazón, que Dios toque sus vidas para que puedan hacer las cosas correctamente. Así que aprendamos estas recomendaciones, hermanos, sobre lo que es la verdadera oración. Cuando leamos las cartas del apóstol Pablo, cualquiera que sea, siempre busquemos cuál era el verdadero espíritu de Pablo al escribir esa carta. Y vamos a descubrir que el apóstol Pablo pide cosas con sabiduría. No pide cosas equivocadas, no pide cosas sin razón, simplemente está pidiendo cosas que él juzga que son correctas según el Señor. Cuando alguien pide que oremos por alguien en especial, hay que hacerle ver que sí, vamos a orar para que Dios muestre su voluntad en la palabra cuando la lees. Cuando yo la escudriño, tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios. Dijimos, el apóstol Pablo era una persona ocupada, pero tenía tiempo para orar y tenía tiempo para aconsejar que se orara. Y aquí estamos, hermanos, todavía luchando, que Dios nos ayude a seguir adelante. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a cantar un canto y luego oramos.
Gracias, Padre amado, porque podemos estar aquí reunidos y aprender esto tan importante para nuestra vida cristiana. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración y aprender a hacerlo como el apóstol Pablo lo recomienda. Ayúdanos, Señor, para que cada día siempre nuestro pensamiento esté apegado a ti. Bendice a los enfermos, bendice a los que viajan y bendice a todos los que padecen. Gracias pues, Señor, por todos tus cuidados. Llévanos en paz a nuestras casas, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Aquí están las cajas de la ofrenda. Un pequeño anuncio aquí en el librero de la esquina. Hay folletos, Nuevos Testamentos, historietas que usted puede platicar o narrar a sus nietecitos o a algún amiguito de la colonia. Lleven, hermanos, lo que necesiten, así como en los establecimientos.